que haya gente que se dedica al narcotráfico, pero estamos hablando de una minoría. La mayoría de los migrantes van a buscarse la vida, van a buscar trabajo, que no hay a veces en sus lugares de origen. La migración no es por gusto, es por necesidad. Por eso, para atender el fenómeno migratorio, lo que se debe de hacer es atender las causas, que la gente no se vea obligada a emigrar. Nosotros hemos bajado la migración porque hay trabajo en México. Les hablaba yo de que Estados Unidos tiene una tasa de desempleo de 3.9. La tasa de desempleo en nuestro país, como no se veía desde hace mucho tiempo, es de 2.6. México es de los países con menos desempleo en el mundo. Casi tenemos empleo pleno. Y eso lo hemos logrado con la política económica que hemos aplicado, que consiste en atender de abajo hacia arriba, que consiste en no permitir la corrupción, que no se roben el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, y que consiste también en impulsar la inversión pública. Si se hace el Tren Maya, estamos hablando de una inversión pública de 500,000 millones de pesos, medio billón de pesos. Pero en suma, esto significa tener trabajando a 200,000 obreros en esa obra. Imagínense cómo se reactiva la economía abajo en los pueblos. ¿Cuánto se paga de nómina? Ahora que se está terminando el tramo de Escárcega a Tulum, deben de estar pagando de nómina casi son 350 millones por semana. 350 millones de nómina por semana a esos trabajadores. ¿Cuántos hay trabajadores? 40,000 trabajadores. Entonces, todo eso es lo que nos ha permitido pues que haya trabajo. Muchos no saben, pero hay trabajando allá en Quintana Roo, la península, en Campeche, en Yucatán, por el Tren Maya y por otras actividades turísticas, más de 30,000 hermanos guatemaltecos. Entonces, si hay trabajo, la gente no se va a Estados Unidos. ¿Tienen encuesta? Bueno, da tiempo. Porque le preguntan a la gente y la mayoría cree que los migrantes llevan droga a Estados Unidos. Y eso es completamente falso. Pero ¿qué sucede? Que no tienen información, o que los medios de información en Estados Unidos son más de manipulación. Los grandes periódicos famosos como el New York Times, Washington Post, el Wall Street Journal y las cadenas de radio, de televisión. Entonces, de manera simplista y manipuladora y de mala fe, le echan la culpa a los migrantes. Entonces decía yo que cuánto diera porque los mexicanos que están en Estados Unidos se organizaran bien y crearan
sistemas de comunicación alternativos, radios, incluso conseguir concesiones para la televisión y redes sociales que han crecido mucho, que se tengan páginas de información, pero no para mexicanos, sino para estadounidenses. Porque por los intereses que hay, esto no lo van a hacer las empresas de medios de información estadounidenses. Y a nosotros nos conviene y nos importa mucho de que se informe a los estadounidenses de que México no es un país que les envía, como dicen algunos, droga, que van maleantes a Estados Unidos y han llegado a plantear que hay que cerrar la frontera, que también eso es muy atractivo, sobre todo ahora que hay elecciones. Pero ¿cómo se va a cerrar la frontera? ¿Saben cuánto se soportaría la frontera cerrada de México a Estados Unidos? Ni un mes. Porque la relación entre México y Estados Unidos es cada vez más estrecha. Somos los principales socios económicos, comerciales. Es la frontera del mundo, ¿sí?, que tiene más movimiento. Nada más en lo que es las fronteras terrestres con Estados Unidos, pasan diariamente 1 millón de personas y miles de toneladas de mercancías. Imagínense cerrar la frontera. Pero si el estadounidense no está informado, pues creen todas esas mentiras. Entonces tenemos que ir haciendo labor y eso puede ayudar, en eso pueden ayudar mucho nuestros paisanos, pero no es para informar a nuestros paisanos, porque nuestros paisanos están muy avispados, muy despiertos, muy conscientes. No, yo donde estoy viendo, con todo respeto, que hay mucha desinformación es en el pueblo estadounidense. Y por eso son muy susceptibles a que los manipulen con los grandes medios de información y los políticos que quieren ganar votos con mentiras y echándole la culpa injustamente a los migrantes. Pero ahí está, miren, esto es de los 39% de los estadounidenses piensan que el fentanilo, que es una droga química muy dañina, fatal, porque por el consumo del fentanilo pierden la vida 100,000 jóvenes cada año en Estados Unidos.
el 39% de los estadounidenses piensan que el fentanilo ingresa a Estados Unidos, lo introducen, el 39% que del fentanilo que ingresa a Estados Unidos, lo introducen los migrantes indocumentados. Pero este es, creo que en el caso, estos son los demócratas, así piensan los demócratas, pero el caso de los republicanos está peor, porque es el 60% de los ciudadanos republicanos piensa que el fentanilo que ingresa a Estados Unidos lo introducen los migrantes indocumentados. Entonces, por eso tenemos que ir haciendo pues labor de información. 86% de los presos por fentanilo en Estados Unidos son estadounidenses. Pero estos datos no alcanzan a llegar a la mayoría de la población de Estados Unidos. Imagínense, es cosa de decirles, a ver, si lamentablemente fallecen 100,000 jóvenes estadounidenses cada año por consumir fentanilo, por el consumo de fentanilo, 100,000. ¿Por qué en México, si somos vecinos y se supone que de México llega el fentanilo, que aquí se produce el fentanilo, por qué en México no se mueren tantos jóvenes por el consumo de fentanilo? A ver, explíquenme. Si somos vecinos, ¿no? Si aquí se produce, pues aquí hay más. ¿Y por qué aquí no tenemos muertes por fentanilo? Hay, pero nada que ver con los 100,000 jóvenes que lamentablemente mueren al año en Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es la respuesta que les podemos dar? Que ellos tienen, y no lo quieren ver, un problema social, familiar, que lleva a los jóvenes a buscar la felicidad en la droga. Y eso, afortunadamente, no lo tenemos en México. ¿Y por qué no lo tenemos en México? Porque en nuestro país, a pesar de que han querido imponernos una sociedad de consumo individualista, seguimos manteniendo tradiciones, costumbres, seguimos manteniendo integrada a nuestras familias. La familia mexicana es la principal institución de seguridad social. Los jóvenes en Estados Unidos, y eso es un acuerdo y se respeta, pero apenas concluyen su adolescencia y ya se tienen que ir de la casa. Y la mayoría se va a
seguir estudiando, a buscar trabajo, pero hay muchos que toman el camino de las conductas antisociales por falta de amor, por un vacío que produce la desintegración de las familias. Se van los jóvenes, y esto es muy fuerte, pero hay que hablar con claridad, y si acaso los vuelven a ver una vez al año. Y hay cosas fuertísimas, muy duras, en donde niñas que ya están en la calle con el consumo y tocan en sus casas y les abren nada más para darles comida, pero no les abren para que entren y se queden. Entonces, por eso nosotros los mexicanos tenemos que mantener nuestros valores culturales, morales, espirituales, y no el consumo de la droga, porque también donde hay consumo hay más violencia. Nosotros, donde tenemos más homicidios, es donde hay más narcomenudeo, porque se enfrentan las bandas para vender la droga y esto causa homicidios, asesinatos. Ya nos salimos un poco del tema, ¿no? Pero así son las conferencias. Sí, Adelante. gracias, presidente. Y bueno, ya por último, presidente, si usted me lo permite, pues ya faltan 2 meses, un poco más, para que usted se vaya, y pues ya no lo vamos a ver efectivamente. Entonces, yo quisiera hacer un breve comparativo de los presidentes que he conocido y con usted, pero en base a esto que usted ha resaltado muchísimo en su gobierno, que son principios, valores y virtudes, si usted me lo permite, y a manera también de despedirme en lo personal con usted. Quisiera yo comentarle, si usted gusta hacer algunas observaciones en relación a la información que le voy a proporcionar, porque lo consulté con algunos colegas y pues ya tiene bastante tiempo que me dicen, pues infórmale, dile, ¿no? Entonces, presidente, pues en primer lugar con Carlos Salinas de Gortari, ya todo lo que usted nos ha revelado y muchos, pero también fíjese que en cuestiones de principios, de valores, de virtudes, él viajaba frecuentemente en vuelos de carácter confidencial, acompañado de mujeres a destinos como Acapulco, Iztapa, Huatulco, entre otros destinos. Y todo esto se sabe, hay videos, hay testigos y también fotografías incluso de estas mujeres que todavía andan por ahí. Y bueno, esto también se lo quiero yo resaltar, presidente, porque yo como mujer en aquel entonces pues era imposible, era repugnante saber eso. Yo tenía aproximadamente 20 años y bueno, era repugnante verdaderamente. Y ahora que usted incluso hay gente que lo tacha de misógino y de que no atiende a las mujeres, o sea, es verdaderamente una tontería desde mi punto de vista. También, bueno, pues fue la muerte de Colosio, el asesinato de Colosio, y también es conocido por muchos periodistas que hemos platicado y que nos han revelado que el día del asesinato les dieron dinero y se los llevaron a todos los periodistas a comprar bienes, ¿no?, a la frontera para que no estuvieran presentes en el acto. Entonces también son cosas pues que hablan, ¿no?, del gobierno que se tenía, que era verdaderamente corrupto y repugnante. Llega Zedillo igual,
sigue ese tipo de prácticas con la prensa. Y también con el saqueo. José Ángel Gurría venía de Nacional Financiera, de Salinas, y es cuando nace pues Xcaret, la esposa de José Ángel Gurría, es la hermana del que aparece como dueño de Xcaret, el señor Quintana, y Pali, y es su cuñado. Entonces pues por eso es que regresó José Ángel, porque como usted les clausuró muchos de los programas que tenían en Yucatán, entonces pues están muy indignados. Pero también no fue eso, presidente. Cuando muere Azcárraga, el tigre que le decían, con Cedillo, bueno, pues nos invitan a colaborar a Televisa, y pues para saber quiénes quedaban como dueños, ¿no? Y pues resulta que yo lo vi, yo estuve ahí. Aparecía como presidente del Consejo de Administración Pedro Aspe, de Televisa, presidente. Entonces, bueno, pues ahí va a ser algo que es importante que usted y que la doctora Claudia Sheinbaum vean, que para remover todo eso, por eso es que los comentaristas y todos ellos pues dependen, son salinistas, siguen siendo salinistas, y eso ahí está en sus papeles, en sus bitácoras de Televisa, ¿no? Y bueno, pues llega a Fox igual, la que mandaba en términos periodísticos y también de gobierno, pues era Marta Sagún, al grado de que pues ella negoció lo del Canal 40 en TV Azteca, lo de Excelsior, acá los trabajadores incluso que todavía vienen a buscarnos. Recibía la señora Marta Sagún y Vicente Fox maletas de dinero, presidente, y nos lo decían, nos lo han dicho los propios custodios que llevaban ese dinero. Entonces, imagínese, lo critican a usted acerca de estos gobiernos, y pues con Calderón ya sabemos, y llega Peña Nieto, igual, presidente. Nosotros veíamos como periodistas ahí en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados cómo salían los senadores con bolsas y con sobres llenos de paquetes de dinero, y pensábamos que era normal, y pues no, eran todos los moches para aprobar las reformas. Y bueno, pues también el matrimonio que se hizo, todos sabíamos que se había hecho un casting para que se escogiera a una mujer, y pues todo el mundo lo sabíamos. Entonces, ahora que usted llega, pues es completamente diferente, respeta a su esposa, respeta a su familia, le ha dado su lugar a las mujeres. Entonces, presidente, pues ya por último quiero comentarle que nosotros como periodistas, como comunicadores, tenemos un gran compromiso al tener pues un micrófono, una pluma, una cámara, y siempre nos han dicho, es que qué privilegio poder hablar con un senador, poder hablar con un diputado, con un gobernador, ¿no? Que los entrevistábamos, pero pues nunca habíamos tenido el honor ni el privilegio de entrevistar a un presidente, y menos un presidente como usted, con la calidad moral que la verdad, pues a comparación que yo conocí, o sea, ahí está, ¿no? Entonces, pues presidente, yo nada más le quiero decir que usted debe ser, como dice, el periodista debe ser la voz de los sin voz, estar cerca del pueblo, de quienes sufren, de quienes padecen hambre, voltear a ver a nuestro prójimo, y con usted se reafirman esos principios, se rompieron paradigmas, presidente. Usted me dio respuesta a poco más de 100 asuntos que le presenté aquí en la mañanera, desde las viudas de pasta de conchos, el que se renovara al director del Politécnico con base a gente que saliera del Politécnico, por cierto. También a atender las problemáticas de los pueblos originarios, empezando por San Martín Peras en Oaxaca, que es la primera vez que un gobernador va a visitarlos, presidente. O sea, fue una sensación allá en Oaxaca. Entonces, también poner en la agenda los asuntos de los hermanos migrantes, que están bien empoderados, como usted bien lo dice. Así es que, bueno, presidente, ha dado usted sensibilidad, generosidad, humanismo a la clase política. Hay que escuchar al pueblo, y la labor de usted ha sido muy importante.
ahora tenemos una ciudadanía empoderada. Y bueno, pues los mexicanos lo respetan, lo admiran, y igual es un honor estar con Obrador, presidente, y que Dios lo bendiga y que lo colme de bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Y qué les parece si les aplaudimos a los jóvenes que van a trabajar en los trenes? Esto es algo importante, el rescate de los ferrocarriles nacionales. Es que la historia del ferrocarril en México es bellísima, porque es la historia patria. El primer ferrocarril que se inauguró en México fue el ferrocarril de México, Puebla-Veracruz. Lo comenzó el presidente Juárez y lo terminó, lo inauguró. Fue una fiesta. El presidente Sebastián Lerdo de Tejada, en 1873, el primer ferrocarril, 73 o 74, pero bueno, 73. Sí, y luego Porfirio Díaz construyó como 20,000 kilómetros de vías férreas, comunicó a todo el país con el ferrocarril. Claro, dando concesiones a empresas extranjeras. Se les llamaba al subsidio entonces subrogaciones, subrogaban. Entonces, una empresa extranjera que quería construir una línea recibía un subsidio del gobierno por kilómetro construido. Y así se hicieron esos 20,000 kilómetros. También él tardó, siendo el hombre fuerte, 34 años. Tuvo tiempo de hacer toda esa infraestructura. Y luego, después de la revolución, se siguieron construyendo pues nuevas líneas. El ferrocarril del sureste se inauguró en 1950, lo empezó el general Cárdenas, lo terminó Miguel Alemán. O sea, el gobierno del general Cárdenas, cuando era secretario de Comunicaciones, Francisco J. Mújica, un gran revolucionario michoacano, él era el secretario de Comunicaciones, y él proyectó el ferrocarril del sureste. 16 años, 600 kilómetros. Y luego vino el presidente Ávila Camacho, le dio continuidad y lo inauguró el presidente alemán, Miguel Alemán, 1850. Y así, entonces de repente cambia la política. Ya no hay que hablar mucho de eso. Y desaparecen los trenes de pasajeros de la noche a la mañana. Y nos quedamos sin trenes de pasajeros. A ustedes, porque son jóvenes, pero qué bueno que ya les va a tocar de nuevo, ¿no?, subirse a los trenes. No les tocó viajar en los trenes de pasajeros. A mí sí.
ya lo he contado aquí, yo me iba desde México hasta Palenque, en tren. Aquí en Buenavista estaba la estación de ferrocarril y así también para Guadalajara, para Monterrey, para todo el país, para el Pacífico. Estaban los trenes de pasajeros. Yo me iba de aquí a las 8 de la noche, tomaba el tren, aquí en Buenavista, y llegaba yo a Palenque, a Pacalná, ahí por donde tienen la escuela, por ahí cerca, ustedes. Ahí estaba la estación, ahí va a estar la nueva estación porque estamos de nuevo haciendo la línea de Palenque a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos a Salina Cruz y de Salina Cruz a Guatemala, de Ixtepec hasta Ciudad Hidalgo y desde luego los 1500 kilómetros de vías del Tren Maya. Bueno, llegábamos al día siguiente a las 8 de la noche a Palenque, 24 horas. Entonces ahora que todavía está empezando, pero ahora de Palenque a Cancún 10 horas, ¿no? 10 horas, parando en estaciones. Ya se está moviendo a una velocidad como de 140 en máximo, pero en promedio es una velocidad de 100 kilómetros por hora y hasta 140. Como se va a automatizar, ¿qué es lo que falta? Porque ahora todavía, vamos a decir, es mecánico, pero va a ser eléctrico y automatizado. Cuando logremos eso, 160 kilómetros. Las vías están hechas para eso, los trenes están hechos para esa velocidad y la tecnología también para 160 kilómetros por hora. Y lo mismo, esto es importante, es lo que va a hacer la presidenta electa, hacia el norte. Son 2 vías de 3.000 kilómetros hacia Guadalajara y Tepic y Sinaloa, Sonora, Nogales y, ¿por qué no?, hasta Mexicali. Y por el otro lado, para acá, Querétaro, bueno, todo pasa por Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, Laredo, Nuevo Laredo, ¿sí? Y también la línea hacia Chihuahua y Ciudad Juárez. Entonces, regresan los trenes de paseo. Las ventajas: primero, se generan muchos empleos. Ahora me da gusto que las empresas, todas las empresas que han estado trabajando, cuando iniciamos no había experiencia, sobre todo en trenes modernos. España empezó como en los años 70, 80, ¿no?, a todo su desarrollo de trenes modernos, cuando nosotros estábamos cancelando los trenes de pasajeros. Entonces ellos ya tienen tecnología.
cuando comenzamos nosotros, pues no teníamos la nueva tecnología, pero ahora las empresas que están aquí, algunas, ya tienen toda la experiencia, y ustedes formándose para eso va a ser una cosa extraordinaria, ¿no?